¿Qué ocurre cuando hasta el Pentágono reconoce que no puede defenderse de un arma rival? Imagina el impacto. El 22 de febrero de 2020, Estados Unidos no pidió, sino que exigió a Rusia que revelara las coordenadas exactas y desmantelara su sistema de misiles Oreshnik, el único arma frente a la cual todo Occidente, con toda su tecnología, no tiene ni una sola defensa real. Lo más sorprendente fue la respuesta rusa. Inmediata, contundente, tan directa que dejó a la OTAN sin palabras y a los estrategas occidentales con la respiración contenida. Pero más allá de la retórica, este episodio reveló algo mucho más inquietante. Por primera vez en décadas, Occidente se encontró ante un límite. No tiene respuesta tecnológica ni militar ante una amenaza real, y en vez de negociar, optó por exigir lo imposible. ¿Te imaginas lo que significa que la mayor potencia militar global, acostumbrada a imponer reglas, tenga que suplicar, casi rogar, al adversario que renuncie voluntariamente a su ventaja? No fue diplomacia, fue una reacción de pánico vestida de lenguaje político. Porque lo que realmente se reconoce aquí es un estancamiento estratégico, un punto muerto que amenaza con cambiar las reglas del juego mundial. Esto va mucho más allá del último modelo de misil. Si no entendemos lo que este choque revela sobre la vulnerabilidad de Occidente y el surgimiento de una nueva asimetría tecnológica, corremos el riesgo de subestimar un giro histórico que afecta la seguridad europea, los recursos globales y el prestigio de todo un bloque de poder. La pregunta ahora es, ¿qué significa este nuevo equilibrio y hasta dónde puede escalar una confrontación cuando la diplomacia clásica ya no basta? Para entender realmente lo que está en juego, veamos el contexto que llevó a este choque diplomático sin precedentes. El Oreshnik no es simplemente otro misil. Cambió las reglas del juego militar y político. Para entender por qué Occidente está tan preocupado, primero hay que saber qué es exactamente este sistema. El Oreshnik es un misil balístico ruso de alcance medio, adoptado en 2005, equipado con una carga hipersónica y hasta 6 cabezas de guerra independientes. Puede volar a más de 10 veces la velocidad del sonido y alcanzar múltiples objetivos en cuestión de minutos. Para ponerlo en perspectiva, si se disparara desde el oeste de Rusia, podría impactar en cualquier capital europea en apenas 3 a 7 minutos, un margen de reacción que ningún Estado mayor puede considerar suficiente. Lo verdaderamente alarmante para las potencias occidentales es que ningún sistema de defensa antimisiles actual, ni el famoso Patriot estadounidense, ni el Iris-T alemán, ni siquiera la cúpula de hierro israelí, es capaz de interceptarlo. No es que estas defensas sean malas, simplemente nunca fueron diseñadas para contrarrestar amenazas de esta velocidad y maniobrabilidad. El Oreshnik opera fuera de sus parámetros técnicos y, por ahora, no existe respuesta viable en el arsenal occidental. Por si fuera poco, no hablamos de una amenaza teórica. El Oreshnik ya fue utilizado 2 veces en Ucrania contra objetivos de alto valor, y en ambas ocasiones, ningún bloque fue interceptado, ni siquiera con el apoyo pleno de la OTAN a la defensa ucraniana. Esto no es propaganda. Está documentado y admitido incluso por analistas militares occidentales, aunque con cautela. Para los planificadores militares de Bruselas y Washington, esto significa solo una cosa. Hay un arma rusa, probada en combate real, para la cual no tienen defensa. En este contexto, la reciente exigencia de Estados Unidos no fue una invitación a negociar, sino un ultimátum. Revele o elimine el Oreshnik. ¿Por qué esta urgencia? Porque tras años de apoyo masivo a Ucrania, con HIMARS, Storm Shadow, misiles ATACMS, inteligencia, drones y cientos de miles de millones invertidos, Occidente ve que ha surgido un factor incontrolable que pone en jaque tanto su capacidad de respuesta como su prestigio militar. Ahora, analicemos el conflicto de fondo, la reacción rusa y las verdaderas razones detrás de la demanda estadounidense. Occidente, ante lo irrebatible, recurre a la diplomacia por impotencia, no por fuerza. La reacción al sistema de misiles Oreshnik lo deja en evidencia. La respuesta oficial de Rusia fue inmediata y sin rodeos.
Las coordenadas ya han sido introducidas. Cualquier agresión será respondida sin demora. Dicha frase no solo rechaza la exigencia estadounidense, sino que subraya, a varios niveles, un cambio de postura. Rusia ya no acepta la lógica en la que Occidente define lo que es aceptable para la seguridad de otros países. La amenaza es clara, directa y, sobre todo, creíble. Pero fue el ministro de Defensa, Andrei Belousov, quien elevó la tensión a otro nivel. Los problemas de los generales de la OTAN no nos preocupan. Este mensaje, replicado en medios internacionales, no es un exabrupto ni una provocación gratuita. Es un cálculo preciso. Rusia deja en claro que ya no reconoce a Occidente como árbitro legítimo en cuestiones estratégicas. La reacción de la OTAN y la UE fue casi inmediata, pero incapaz de atacar el fondo de la cuestión. Solo pudieron criticar el tono y calificar de provocativas las declaraciones rusas. Cuando no hay argumentos sólidos, se ataca la forma, no el fondo. ¿Cómo interpretar un escenario así, en el que las respuestas diplomáticas parecen huecas ante una realidad militar imponente? El contexto es aún más revelador. Solo en los 5 días previos a esta crisis, Rusia destruyó 24 aviones ucranianos, todos equipados, mantenidos y financiados por Occidente. No se trata de bajas aisladas, es la eliminación sistemática del componente aéreo del ejército ucraniano, a pesar de la inversión multimillonaria occidental en armamento, entrenamiento y logística. Cada avión representa recursos, tecnología y prestigio occidental ahora fuera de la ecuación. Las sanciones económicas tampoco han logrado quebrar a Rusia ni alterar el campo de batalla de forma decisiva, mientras la ayuda militar ha fracasado en cambiar el equilibrio estratégico. Además, el despliegue del Oreshnik marca el debut de un arma contra la que no existe defensa técnica ni política en el corto plazo. Occidente queda así no solo sin opciones inmediatas, sino también expuesto en su vulnerabilidad. Si no encuentra una respuesta efectiva, arriesga perder no solo poder material, sino, lo más grave, el control narrativo y la percepción de invulnerabilidad que ha mantenido durante décadas. Entonces, ¿qué caminos quedan ante esta nueva asimetría? ¿Qué efectos inmediatos puede tener en la seguridad europea y la estabilidad global? Vamos a explorarlo. La asimetría crea nuevas opciones, pero también riesgos inéditos. Pensemos. Por primera vez en décadas, Occidente enfrenta un arma que no puede interceptar ni neutralizar. ¿Qué caminos tiene ahora? En el tablero hay 3 opciones, pero ninguna es sencilla ni rápida. La primera, invertir miles de millones y años de trabajo en nuevas tecnologías para igualar o superar a Oreshnik. Pero aquí el tiempo juega en contra. Desarrollar sistemas equivalentes o defensas efectivas no solo es carísimo, sino que Rusia también sigue avanzando. No hay garantía de éxito, y cada día que pasa, la brecha crece. La segunda, recurrir a la presión política o diplomática, buscando negociar límites, tratados o inspecciones. El problema es que, hoy, el diálogo real es casi inexistente. Los canales diplomáticos están reducidos al mínimo y la desconfianza es máxima. Sin voluntad mutua, la diplomacia clásica pierde todo su peso. La tercera opción, la más desesperada, declarar el sistema ilegal y exigir su destrucción, intentando movilizar la presión internacional. Pero, ¿qué palancas de presión quedan? Las sanciones han llegado a su límite y el apoyo militar a Ucrania ya tensiona a las sociedades occidentales. Un ultimátum vacío no suena a fuerza, sino a impotencia vestida de retórica agresiva. Y mientras Occidente busca respuestas, Rusia da un paso aún más audaz. Despliega Oreshnik en Bielorrusia. Esto extiende su alcance al corazón de Europa. Ciudades como Varsovia, Berlín y Praga quedan bajo la sombra directa de esta nueva amenaza. Ya no es un problema teórico ni remoto. Para los estrategas europeos, la vulnerabilidad es real y palpable. La reacción, como era de esperarse, se divide. Algunos gobiernos abogan por disparar el gasto militar y acelerar sus propios desarrollos,
incluso a costa de recortar en otras áreas sociales. Otros, menos convencidos de una carrera armamentista interminable, presionan para reabrir canales de negociación. Pero cualquier conversación futura sobre control de armas, inevitablemente, girará en torno a Oreshnik. Ya no es solo un arma, es una ficha central en la arquitectura de seguridad continental. Y si Ucrania sigue perdiendo terreno, la presión sobre Occidente aumentará. El equilibrio estratégico que antes garantizaba cierto control de la escalada se ha roto. Ahora, ya no hay garantías de disuasión convencional. Cada escenario implica riesgos para la seguridad europea, la estabilidad política y la reputación internacional de ambos bloques. Ningún camino es seguro, ninguno es barato. Entonces, ante esta nueva realidad, ¿qué lecciones prácticas podemos sacar de todo esto, tanto ciudadanos como líderes? Esta crisis no es solo un asunto de tecnócratas o generales. Lo que estamos presenciando afecta a toda la sociedad internacional, porque marca el fin de una época y el comienzo de otra. El viejo equilibrio basado en la paridad y la previsibilidad, ese que durante décadas estructuró la seguridad en Europa y el mundo, se ha roto. El despliegue del sistema Oreshnik y la negativa rusa a revelar o eliminar sus capacidades han introducido un nivel de asimetría tecnológica que Occidente simplemente no sabe cómo neutralizar. Esto no solo redefine la diplomacia y la guerra, sino que cambia el tablero entero sobre el que se negocian, o se amenazan, los equilibrios de poder. Hasta ahora, la lógica era clara. Si una parte cruzaba ciertas líneas, la otra podía responder con un daño inaceptable. Ese principio, llamado disuasión, sigue en pie en lo nuclear, pero Oreshnik opera en una zona gris. Es un arma convencional, pero para la que hoy no hay defensa fiable, y esto obliga a todos los actores a repensar sus propios límites y estrategias. Por eso, más allá de los titulares, hay señales clave que debemos vigilar para entender hacia dónde vamos. Primero, la reacción europea. Algunos aliados de Washington responderán aumentando sus presupuestos militares y buscando nuevas armas, mientras que otros presionarán para una salida diplomática, conscientes de que la escalada solo conduce a un callejón sin salida. Segundo, el propio Oreshnik. Ahora es imposible hablar de seguridad en Europa sin contar con esta pieza en la mesa, y cualquier futuro diálogo sobre control de armas pasará necesariamente por ahí. Ignorar esto sería un error monumental. Tercero, el ritmo de los combates también habla por sí mismo. Si las bajas aéreas occidentales siguen al ritmo actual, el costo para la OTAN podría ser insostenible a corto plazo, lo que podría forzar negociaciones en condiciones mucho menos favorables. Y no olvidemos otro riesgo. Cuando una parte siente que no tiene defensa real, la probabilidad de errores o escaladas accidentales crece exponencialmente, aumentando el peligro de una crisis que nadie pueda controlar. Por todo esto, entender el detalle, ir más allá del ruido mediático y captar estas señales es esencial. No hacerlo puede llevar a interpretaciones erróneas y decisiones estratégicas extremadamente costosas, tanto en recursos como en prestigio e influencia a nivel global. Y aquí te dejo la pregunta. ¿Estamos ante un simple episodio más en la rivalidad este-oeste, o realmente presenciamos el nacimiento de una nueva era estratégica? Vamos a reflexionar juntos en el siguiente segmento. ¿Fue la respuesta rusa un error diplomático, o estamos ante un movimiento fríamente calculado? Esa es la pregunta con la que quiero cerrar este análisis, porque lo que hemos visto no es simplemente un episodio más en la escalada entre grandes potencias. Es el inicio de una etapa donde las reglas viejas parecen haber dejado de aplicarse. Hasta ahora, el juego siempre se basaba en una especie de entendimiento tácito, donde las amenazas se respondían con presión, pero se mantenían ciertos canales abiertos. El pedido explícito de Washington de revelar o eliminar el sistema Oreshnik fue, en esencia, un intento de forzar a Rusia a volver a una lógica anterior, una donde Occidente imponía los parámetros del diálogo y Moscú, aunque a regañadientes, participaba. Pero la negativa rusa, seca y sin matices, marca la ruptura. Es como si Moscú hubiera dicho:
las reglas ya no son las tuyas, y ni siquiera vamos a fingir que lo son. ¿Qué significa esto para las próximas semanas y meses? Para empezar, la reacción de los aliados europeos será clave. Algunos, sobre todo en Europa del Este, verán este desafío ruso como motivo para aumentar gasto militar y acelerar la compra de nuevos sistemas de defensa. Otros, y cada vez hay más voces en ese sentido, empezarán a clamar por una vía diplomática, conscientes de que la lógica de escalada solo conduce a un callejón sin salida. En segundo lugar, el propio Oreshnik se convierte ahora en una ficha central de cualquier negociación futura. Al confirmar públicamente su operatividad y rechazar cualquier discusión sobre su eliminación, Rusia ha puesto sobre la mesa un activo inamovible. Los próximos diálogos, si es que se producen, y algún día tendrán que producirse, porque la alternativa siempre ha sido peor, girarán inevitablemente en torno a esta nueva realidad. Occidente, por primera vez en mucho tiempo, debe aceptar que no tiene respuesta inmediata ante una amenaza concreta. Y no olvidemos el impacto en el campo de batalla. Si el ritmo actual de pérdidas aéreas ucranianas se mantiene, la discusión en Occidente sobre cuánto apoyo militar es viable y para qué fin, cobrará aún más relevancia. Esto afecta no solo la logística y la estrategia, sino también la narrativa pública y la legitimidad frente a las propias sociedades europeas y estadounidenses. En última instancia, lo que está en juego ya no es solo el equilibrio militar o la seguridad de Europa. Es la credibilidad misma del poder occidental y la forma en que la opinión pública percibe estos cambios. Debatir estos episodios en abierto no es solo analizar el presente, es moldear el futuro. Por eso quiero leer sus argumentos. ¿Creen que Moscú acertó al rechazar frontalmente la exigencia de Washington? ¿O fue un error que puede costar caro en el terreno diplomático? ¿Cómo influyen estos movimientos en las posibilidades de que, tarde o temprano, se reanude un proceso de negociación real? Déjenme sus opiniones en los comentarios. Analicemos juntos si esta ruptura de reglas anuncia una nueva era o solo una pausa antes del próximo giro inesperado. Nos vemos en el siguiente video.